Bienvenidos al posgrado en Sostenibilidad, Ambiente y Energía Renovable. Es el curso de biomasa y estamos muy contentos porque hoy iniciamos la unidad número 2 con el capítulo 1, Biomasa en Guatemala. Durante las últimas clases hemos estado aprendiendo de la clasificación de la biomasa por su origen, por su estado, de cómo la tenemos que caracterizar, ¿verdad? Para conocer bien qué biomasa es apropiada para qué tipo de proceso y los diferentes sistemas de transformación, desde trituración, secado, granulometría y todo, para poderlo preparar la biomasa. Ahora vamos a estudiar en esta unidad, pues, ¿cuál es la importancia de la biomasa en Guatemala? ¿Qué tanto la usamos? Entonces va a estar muy interesante. Gracias por estar aquí. Agradecemos respetar los derechos de autor de esta presentación. Iniciamos entonces con biomasa en Guatemala. El objetivo de esta unidad es presentar la situación e importancia de la biomasa en nuestro país, la cual va a ser analizada desde los siguientes aspectos: energía primaria en Guatemala, el uso de leña, la electricidad que se produce en el país a partir de la biomasa y los biocombustibles en Guatemala. Iniciamos entonces con la energía primaria en Guatemala. La energía primaria se refiere a toda la fuente de energía disponible antes de ser convertida o transformada, es decir, la energía contenida en los combustibles crudos. En otras palabras, la energía constituida a la entrada de un sistema. La energía primaria la representan diversas fuentes de energía tal y como se obtienen en la naturaleza, en forma directa como la energía hidráulica, biomasa, energía solar, energía eólica, leña, así también como las obtenidas por medio de procesos de extracción como el petróleo, el carbón mineral y la geotermia. Para poder comparar todos estos distintos tipos de combustibles de energía primaria, todos se cuantifican en una misma unidad de energía, que es kilobarriles equivalentes de petróleo. Aquí podemos ver, cada vez que vean este acrónimo, KBEP, son kilobarriles equivalentes de petróleo. En Guatemala, en el año 2024, se estimó una cantidad de energía primaria alrededor de los 87.700 kilobarriles equivalentes de petróleo. Y aquí podemos observar la segmentación, ¿verdad? En leña es 68.81%, o sea, la cantidad de energía primaria en Guatemala por la leña es súper grande. ¿Por qué? Porque todavía muchos hogares en el interior de la República, su principal combustible para cocimiento de alimentos y para calentar sus hogares sigue siendo la leña. También el bagazo con 15.5%, que también es una biomasa, solar 0.18%, eólica 0.21%, petróleo 0.59%, gas natural 0.15%, carbón 7.26%, energía hidráulica 4.94%, geotermia 2.3% y biogás 0.07%. Entonces, si nosotros sumamos toda la energía primaria a partir de biomasa, la leña, el bagazo de caña y el biogás, todos estos suman 84% de la total de la energía primaria en Guatemala. Entonces ahí podemos observar que realmente la biomasa en nuestro país es de suma importancia. Ahora vamos a aprender el concepto de energía secundaria. Estos son los distintos productos energéticos que provienen de distintos centros de transformación, luego de pasar por un proceso físico, químico y bioquímico, cuyo destino son los diferentes sectores del consumo de transformación. También lo cuantificamos alrededor de 46.800 kilobarriles equivalentes de petróleo. En el caso, hago la observación de electricidad, esta cuantificación solo incluye las importaciones y las exportaciones. Podemos observar entonces que el sector transporte pues es de los principales en cuanto a energía secundaria en el país y
representa el diésel el 34.4%, la gasolina el 36%, esas importaciones y exportaciones de electricidad únicamente 1.13%, queroseno 2.10%, fuel oil o búnker, también lo conocemos como búnker, 5.4%, gas licuado de petróleo 9.63% y el coque 11.24%. Entonces aquí vale la pena pues resaltar que en cuanto a energía secundaria, el mayor consumidor o lo que más demandamos pues son esos combustibles para transportarnos como el diésel y la gasolina. Entonces llegamos al consumo final energético. El consumo final energético se refiere a la energía total consumida por el país después de las transformaciones, que incluyen la energía primaria y la energía secundaria. Es decir, energías provenientes de los centros de transformación. Siempre lo cuantificamos todo en kilobarriles de petróleo equivalentes. Entonces podemos observar que tenemos a la leña con un 52%, seguido de la electricidad con 8.56%. Luego tenemos el gas licuado de petróleo casi 4%, gasolinas 14.6%, queroseno 0.85%, diésel 13.98%, fuel oil o búnker 1.11%, coque 4.57% y no energéticos 0.19%. En total, derivados del petróleo, estamos hablando de 44.423 kilobarriles equivalentes de petróleo y el total de leña y electricidad en un 68.644 kilobarriles equivalentes de petróleo. Bueno, y si se están preguntando en dónde se está consumiendo toda esta energía por sector, podemos observar esta gráfica que es el sector residencial, el que consume la mayor cantidad de energía. Y esto vuelve a la razón del uso de esa biomasa o leña para cocinar y calentar los hogares en el país. Entonces, nuestra demanda energética actualmente está basada en el uso residencial. También tenemos el sector transporte con el segundo lugar, 28%, la industria con 10.54%, servicios y comercios 3.56%, pérdidas alrededor del 1% y consumos propios de 0.45%. Y como ya observamos que la leña y su uso tiene una gran importancia en el país, vamos a adentrarnos un poco más en qué está pasando con esta situación. Actualmente no existe información exacta del consumo de leña en el país. Varias instituciones han realizado estudios e investigaciones para comprender el uso de la leña en Guatemala y los efectos sociales y ambientales que provoca. Se estima que entre el 55 al 65% de los hogares en Guatemala usan leña, o sea, más o menos 1 de cada 2 familias. De acuerdo con el estudio de oferta y demanda de leña de la República de Guatemala, realizado por el Instituto Nacional de Bosques, INAB, y la Universidad Rafael Andívar, URL, en el año 2012, se estimaba que más o menos 15.7 millones de toneladas de biomasa forestal en base seca habían sido consumidas ese año. De estas, 15.4 millones de toneladas fueron utilizadas por el sector doméstico, es decir, que el consumo de leña total fue del 97.7% del sector doméstico y el restante diferencial de 2.3% fue un consumo industrial. ¿Y cuál es el impacto que tenemos del uso de la leña? Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la forma en que la leña arde en este tipo de lugares no es eficiente, lo que provoca la emisión de monóxido de carbono, benceno, butaideno, formaldehído, hidrocarburos poliaromáticos y otras sustancias nocivas para la salud. El dato que indica es que de cada 100 unidades de calor que se generan por leño, en Guatemala 92 se pierden. Esto quiere decir que el calor aprovechado para cocinar es únicamente del 8%. Se estima que el 60% de los hogares que cocinan con leña no tienen chimenea
y ningún método para expulsar el humo. Se estima que unas 5.000 muertes al año vienen provocadas por esta actividad. Aquí podemos observar, por ejemplo, un hogar promedio en Guatemala que está usando leña, y lo que decía el estudio es eso, ¿verdad? Que no hay ninguna chimenea que saque los gases para afuera, sino que todo el humo se queda concentrado dentro del hogar, y es por eso que vemos pues tanta superficie negra. Y por supuesto nuestro país es muy diverso, tenemos 22 departamentos y una situación, diríamos, distinta en cada uno de ellos, por su porcentaje de urbanidad, de desarrollo y de costumbres. Sobre todo alimenticias, también influyen factores como la temperatura promedio en cada uno de estos lugares. Entonces aquí podemos observar un estudio donde depende de cada departamento, separaron el área urbana y el área rural para comprender cuál es la demanda de leña en metros cúbicos por persona anual. Entonces tenemos los departamentos que tienen mayor consumo, sobre todo siempre el área rural va a consumir más leña que el área urbana. Tenemos a Huehuetenango en primer lugar con un consumo promedio de 4.6 metros cúbicos de leña por persona al año, seguido de Quetzaltenango con 4.4 metros cúbicos y San Marcos con 4.2 metros cúbicos por persona al año, ¿verdad? Los tres son departamentos pues que tienen un clima pues bastante frío y también pues una cultura fuerte donde los alimentos se cocinan a partir de leña. Luego podemos ver cómo este número va cambiando y disminuyendo, ¿verdad? Sololá, Chimaltenango, etc. Y vamos a observar que los departamentos que tienen menos consumo, pues es Alta Verapaz con 2 metros cúbicos, Izabal 2.1, la ciudad de Guatemala con 2.2, Zacapa 2.3 y así. Entonces, en promedio, un guatemalteco está usando leña entre 2 hasta 4.6 metros cúbicos por persona año. En el área rural, en el área urbana, pues disminuye por mucho esos porcentajes, pero igual se mantiene un consumo alto. Muchas gracias por acompañarnos en esta clase y nos vemos en la próxima.